¿Qué dice su coleguilla? Que estamos de vuelta con otro análisis de DJ. Hoy traemos a VTSS, que me lo han puesto en los comentarios. Por favor, trae a VTSS. No sé si es que realmente te gusta o es que quieres que haga un análisis en plan porque no maneja muy bien los CDJ. En fin, vamos a analizarla y vamos a ver qué se trae entre manos esta chica, que creo que es de los países muy lejanos, y se llama Martina Maja, porque cae muy bien y porque es muy maja. Así que sin más dilación, vamos para adentro. Bueno, aquí está comenzando sus sets y veis que está empezando con un tema bastante complejo, ¿no? En lo que es a nivel de producción. Creo que lo han hecho con una Game Boy original. Y bueno, no es el tema con el que todos nos gustaría empezar, la verdad. Es un tema a mi gusto bastante feo. Pero bueno, cada uno elige la música que quiere para comenzar un set. Yo comenzaría directamente destruyendo el sistema, pero esta chica pues ha decidido empezar pues con este temilla, ¿no? Bueno, como digo siempre, pues analizando un poco el setup con el que está haciendo su actuación, pues tiene una Allen, no sé qué modelo es, y bueno, hay 4 CDJ, pero va a usar 2 porque yo creo que con eso le sobra y le basta, ¿no? Evidentemente usa el sync porque en ningún momento del set la vais a ver manipulando el pitch, o sea que automáticamente le da al Q, lo suelta y simplemente con la ruedecita lo coloca donde es y tira millas. Como podemos ver en esta imagen, la chavala, la Maja, como se llama de apellido, tiene una uña pues del calibre de Freddy Krueger, ¿no? Tiene una uña de 5 o 6 centímetros y eso creo que le va a afectar a la hora de pinchar porque eso pues pierde lo que es tacto, ¿no? Porque realmente no es lo mismo tocar con las yemas de los dedos, que aquí es donde tienes toda la sensibilidad y todas las terminaciones nerviosas y sientes cuando estás tocando algo, a si tienes una uña y vas a tocar algo y la uña pega antes en el CDJ, evidentemente no sabes si lo estás dando donde es, si le estás dando más fuerte, menos fuerte, en fin, que te quita sensibilidad y te hace la cosa más complicada, ¿no? No sé si esto es un hándicap para ella o lo hace como para dificultar su pinchada, ¿no? Para que la gente se percate de eso y diga, pues que si pincha con esa uña así, sin uñas, tiene que ser ya the best DJ in the world. Atentos que va a realizar Maja su primer truquito, un backspin, ¿no? Una tirada del disco para atrás, del disco del CDJ. Y como hemos dicho, como tiene esas uñas de Freddy Krueger, pues vamos a ver, vamos a analizar un poco, vamos a poner a cámara lenta cómo manipula el CDJ para realizar este truco, ¿no? Porque normalmente cuando no tiene uñas, pues hace así, con las yemas hace así, y es muy fácil, pero claro, como tiene las uñas muy largas, no puede apoyar las yemas y no puede tirar el disco para atrás. ¿Cómo lo hará? Chequeemos. ¿Atentos que viene? Hombre, no le ha quedado mal, ha sido un backspin limpio y bueno, a la vez que ha hecho el backspin, el track lo ha bajado y luego lo ha subido. Parece que aunque tenga las uñas largas se desenvuelve bastante bien porque estará acostumbrada, las llevará siempre así y para ella ya no hay ningún handicap, como hemos dicho antes. Atentos que hace su primer cortecito. Parece que lo va a meter de golpe. Parece que la chica no se desenvuelve mal usando los CDJ. No le hagáis ni caso que esta tía es un paquetón. También hay que tener en cuenta que los tiene sincronizados, como hemos dicho. Y bueno, así pincha hasta mi vecina de quinto. Pero bueno, que hay gente que aún pinchando con el sync y sin tener que cuadrar nada, ni siquiera eso lo saben hacer. Entonces, punto a su favor, que bueno, aunque hoy en día ya todo el mundo usa el sync, la chavala parece que se desenvuelve bien, hace sus cortes, sus backspin, corrige las canciones cuando se le van, las corrige rápido, en fin, parece que por lo menos sabe. Que sabe, dice. Mis cojones sí que sabe. Si tú miras la peste de música que pincha, donde se ponga una buena copla y una rumba que se quita lo demás. Musicalmente, bueno, para mi gusto es quizás demasiado aburrido, ¿no? No es un techno muy insulso, como yo le digo,
porque no dice nada, no es ni un techno contundente, ni un techno groovy, ni un techno tampoco melódico, ¿no? Es un techno soso, seco y bueno, pero que cada uno pincha lo que quiera. Estamos analizando la sesión en sí y cómo se maneja pues con el equipo, ¿no? Atentos que va a realizar otro backspin y atento a la posición de la mano, cómo coloca la mano, ¿no? Un poco extraña, un poco rara. Y cómo le empuja al backspin, pero ya, como hemos venido diciendo todo este rato, es por las uñas, porque no puede apoyarlo bien. Atentos. Y lo ha dejado en pelota picada. En pelota pica, eso es lo que me gusta a mí. El otro tema, o sea, en vez de tirar el backspin cuando el otro va a romper para que la transición pues no se aprecie tanto, ¿no? Para eso digamos que se usa el backspin cuando tú tiras el disco para atrás y ya tiene que entrar el otro pues con el bombo para boom boom. Cuando hace el backspin y deja el otro tema y no rompe, pues es como un fallo, ¿no? Es como que no has calculado bien y que la has cagado, ¿no? Pero bueno, que tampoco es una cosa como para tirarle tomate. Aquí vemos que le cambia grave. Le cambia el grave al track y en cuestión de un milisegundo se da cuenta de que el bombo no está perfectamente encajado, está un poquitillo oído. Pero eso dice mucho del DJ, porque cuando alguien se da cuenta tan rápido y corrige, porque realmente esa persona sabe. O sea, esos son los detallitos, los pequeños detallitos en los que tú percibes si realmente esa persona sabe o no sabe. Evidentemente, como hemos dicho, si está pinchando con el SIN y no hace falta cuadrar, muy bien. Pero es que hay gente que es que no sabe hacer ni eso. Y se le descuadra y prueba para adelante, prueba para atrás, o lo dejan ahí un rato que no está totalmente encima del tema, está un poquitillo descuadrado y no se dan ni cuenta, porque realmente no sabe. Pero esta chavala, la maja, se ha dado cuenta en cuestión de milisegundos. Ha dicho, hostia, el bombo no está en el sitio, y ha hecho ¡fum! Y la ha empujado. Ha ido directamente a corregirlo. Vamos a repetirlo. ¿Veis? Aquí hace el cambio. ¿Veis? Y lo corrige rápidamente. Aquí le podemos ver cómo manipula las preescuchas y los faders con las manos. Y se ve que es que le resulta complicado meter las manos ahí. Yo no sé si os habéis dado cuenta, ¿vale? Lo voy a poner en grande, voy a ampliar la imagen y lo voy a poner un poco más lento, esa secuencia, para que os percatéis de que realmente, aunque haya chicas que tengan las uñas largas y digan, no, a mí no me molesta. Aquí en esta imagen vais a ver realmente que con la uña así no puedes tocar bien los botones de la mesa, de la Sony, que tiene un botoncillo así redondo de preescucha minúsculo. La ves ahí metiendo los dedos ahí, que parece que está abriendo un cadáver, ¿no? Que está ahí intentando meter la mano ahí para darle al botón. Una cosa muy complicada. Yo me cortaría la uña y verás tú qué fácil lo tocas todo y va a descubrir un mundo nuevo. Bien, aquí lo veis. Aquí donde mete las manos, ahí para tocarlo. ¿Veis? Está ahí toqueteando las preescuchas y se ven los dedos así, unos montados sobre otros. Veis que necesita meter las dos manos entre los potenciómetros, entre los no y los fades, necesita meter todos los dedos para poder darle. Cuando realmente si tienes la mano y tienes un dedo, con un solo dedo hace así, ¡pam! Y le da y fin. Aquí va a realizar otro truquillo, va a hacer un loop en el CDJ, lo va a ir acortando y cuando va a llegar casi al final va a hacer un backspin y se va a quedar el prrr, y luego va a meter el otro tema ya con el bombo. Vamos a ver si le sale bien, si queda bien ejecutado el truco o no. ¿Veis? Aquí podéis ver realmente el tamaño de la uña, que es gigante. Y vamos a ver cómo realiza lo que hemos dicho, el truquillo del loop. ¿Veis? Ahí empieza con el loop. Y bueno, justo ha realizado el backspin y ha bajado el canal y el otro track ha entrado con el bombo. O sea que realmente ha calculado los tiempos bien. Y bueno, el efecto
quizás no es el que mejor quede, no es el más guapo. Cuando tienes hecho un loop y tiras para atrás el disco suena y suena como otro tipo de backspin, no es el típico de cuando se echa toda la onda para atrás, que el efecto sonoro es diferente. Si no, probarlo en vuestra casa, haced un loop y haced un backspin y veréis el sonido que hace, y sin hacer el loop hacéis un backspin, verás que el sonido que crea es diferente. Bueno, creo que en esta mezcla que viene ahora las pasa un poquito canutas, se le ve cayendo por aquí la gota, porque veis que no lo cuadra. Le está costando. Quizá porque ese track no lo pilla bien el sync y entonces no lo llega a mezclar del todo. Y ahí donde realmente ya el que sabe pinchar a oído y sabe tocar el pitch, pues ya dice, hostia, esto no lo cuadro, tengo que tocar el pitch. Como veis, no lo llega a cuadrar, no tiene cojones. ¿Veis? Está liando la Mari Morena. No tiene forma. Está intentando ahí meterle grave, quitarle grave, no sabe si es para atrás, si es para adelante, la está liando pardísima. Está totalmente descuadrado, la peor mezcla de todo el set, sin duda. Yo lo hubiera quitado ya, si no soy capaz. ¿Veis? Se le ve la cara ya de tierra, trágame. Aquí se le ve la cara ya de que no hay cojones con esta mezcla. Y no lo ha podido mezclar, lo ha tenido que bajar poco a poco y ocultarlo porque no había forma. Y es porque yo creo que el tema que está poniendo ahora, como podía escuchar, es como una base tipo drum and bass, ¿no? Tipo drum and bass o tipo breakbeat, así de tum tum pa, tum tum pa. Y claro, el otro tema era un tema de techno. Entonces, las tecnologías estas del synth, el record boy y todo esto, cuando son ritmos partidos, porque el techno lo pilla muy bien, porque lleva el bombo ahí, pom, 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 y lo calcula y dice, vale, esto va a tantos BPM, y casi no suele fallar. Te los mezclas solo y no suele fallar en casi toda la sesión. Pero cuando son ritmos de estos, breakbeat o jungle o drum and bass, que son ritmos de tum tum ta, no reconoce bien el kick y le cuesta pillarlo. Entonces, claro, no sé si ella lo sabrá, yo lo sé, pero ella parece que no lo sabe y intenta mezclar un tema con una base partida con un tema de techno. Y eso, si no lo pilla el pitch, o sea, si no lo pilla el sync solo, tienes que mezclarlo a mano. O sea, tienes que olvidarte del sync, coger el pitch y buscarle la velocidad y lo puedes mezclar. Evidentemente, todo se puede mezclar con todo. Mientras tenga un ritmo constante, que no sea un ritmo que va cambiando de velocidad, lo puedes mezclar. Da igual el estilo que sea. Ahora, que le pida a Pioneer o a Sync que te lo mezcle, pues ya estáis viendo que no hay cojones, que no hay forma de que ese algoritmo pille el ritmo y no te lo mezcla. Que aquí también se puede ver un poco que realmente le falta nivel realmente como DJ, ¿no? Bueno, y aquí ha llegado el final del set de la señorita Maja, ¿no? De la señorita VTSS. Y bueno, resumiendo un poco su actuación, pues como hemos dicho, yo creo que la uña lo que hace más que ayudarle es entorpecerle en la ejecución de los trucos, ¿no? Del manejo de la mesa, de los backspin, de pulsación de botones, en fin. Le jode un poco el poder manipular las cosas. Luego, bueno, hemos visto puntos en los que realmente se le ha ido la canción y ha corregido muy rápido. Y bueno, hace algún cortecito que otro, los mete de golpe, hace su backspin, hace su loop. Y bueno, en el punto más o menos más crítico, sobre el minuto 42-44 del set, pone el temita este de drum and bass o jungle, no me acuerdo lo que es. Y ahí ya pues la caga, o sea, es la pifia de todo el set, donde se le va, no tiene cojones de cuadrarlo. Y bueno, ahí pues como hemos dicho, o bien lo soluciona rápido con un backspin o quitándolo, o intenta mezclarlo a mano, pero no puedes dejarlo correr tanto rato descuadrado, porque eso deja mucho que desear, ¿no? Entonces, bueno, en resumen, pues bueno, creo que es una DJ pues que sabe pinchar lo básico, no es ninguna fuera de serie, no es ninguna
no es ningún portento, sabe mezclar, quizás más que otras que están en la escena que le dicen las diosas o las diosas del tecno o la reina del tecno, y realmente de reina tienen poco. Pero bueno, la chavala dentro del baremo del 0 a 10, bueno, a lo mejor la puntuaría en un 6. Y así que nada, que os espero que os haya molado mucho el análisis, que sea así, pues ya sabéis, muchos comentarios ahí, muchos likes, compartirlo con vuestros colegas y suscribiros, que no estéis suscritos, que hay un montón de gente que me ve que no se suscribe, suscribiros, hombre. Y ya está, que nos vemos en el siguiente, sus colegas, adiós.